¿Cuántas veces has traicionado lo que es importante para ti por pensar que podrías perderlo todo? ¿Cuántas veces has dicho no tenía opción cuando simplemente sí la tenías, pero te daba mucho miedo tomarla? Y no me refiero a decisiones gigantescas, incluso pueden ser aquellas pequeñas decisiones que tomamos todos los días, como quedarnos 1 hora, 2, 3 más en la oficina por el miedo a lo que podrían decir de mí. Terminar cancelando una cena con tu pareja por una urgencia que tal vez no era tan urgente, a traicionar a alguien porque al final era lo más profesional que podíamos hacer. ¿O cuántos de nosotros nos hemos vuelto en algún punto de la vida alguien que no pensábamos que podríamos llegar a ser? Y no de la mejor manera. Y todo eso lo terminamos justificando con no tenía opción. Volverme esta persona, dejar atrás mis valores, dejar atrás lo que era importante para mí, no era una opción porque estaba muy enfocada construyendo algo. Hoy vamos a hablar de nuestra coprotagonista de El Diablo Viste a la Moda, basándonos en la primera película, porque para cuando estamos grabando esto todavía no está la parte 2, Andy Sachs. Así que hoy le damos la bienvenida a nuestro consultorio donde vamos a platicar acerca de su historia, de cómo se fue desarrollando a través de la película y de qué haríamos con ella si estuviera en este momento en consulta contigo y conmigo. Andy es la protagonista o coprotagonista de El Diablo Viste a la Moda. Una película que yo creo que la mayoría de nosotros por aquí hemos visto, salió en el 2006, ya tiene muchísimo tiempo, y de hecho en el episodio pasado platicábamos de Miranda Priestly, así que si quieres ir a verla del video anterior, ahí es el personaje que acabamos justamente de revisar. Y me parece muy importante que en esta ocasión ahora revisemos a Andy, porque Andy nos da una mirada distinta. Andy es una persona que creció siendo la buena, la niña buena, la mujer buena, la buena. Y descubrió lo cara que te sale esa identidad cuando la tratamos de poner en espacios en donde no es bien recibida. Este episodio se trata de cómo es que personas inteligentes, sensibles, bien intencionadas terminan traicionándose a sí misma y sus propios valores. Porque sin darse cuenta terminaron confundiendo ser buena con no incomodar y ser ambiciosa con perderte en tu objetivo. Empecemos por quién es Andy antes de Runway. Cuando conocemos a Andy, ella tiene 23 años. Acaba de graduarse de la Universidad de Northwestern con honores, una alumna ejemplar. Pero, algo muy importante, ella estudió periodismo. Vive en Nueva York con su novio Nate, que trabaja como cocinero. Tiene una mejor amiga, Lily, que trabaja en una galería. Y tiene un papá que se preocupa mucho por ella, que duda de su decisión de haberse mudado a Nueva York, pero que al final también vemos que siempre la apoya y está súper al pendiente de ella. Y ella realmente viene de Cincinnati, Ohio. Andy es una persona que a simple vista parece tener muchísimos recursos. Inteligente, educada, red de apoyo, tiene una pareja estable y una vocación clara. Ella quiere ser una periodista seria. Quiere ser una escritora con peso y escribir cosas que importen. Y llega a Runway desde la necesidad económica hasta cierto punto y profesional también. Ella lo dice tal cual, necesito un trabajo que se vea bien en mi currículum y pues se presenta a Runway. Ella se repetía a sí misma, trabaja 1 año con Miranda Priestly y vas a poder tener el trabajo que tú quieras. Entonces, esa es su lógica. Vamos a aguantar 1 año aquí, vamos a salir con un buen currículum y ya de ahí vamos a tocar puertas en, me parece, The New Yorker. Y creo que es la lógica que la mayoría de las personas por acá que estamos viendo el episodio hemos también tomado en cuenta. Salimos de la carrera y buscamos un trabajo que se vea bien, donde podamos trabajar 1, 2, 3 años, tomar experiencia que se vea bien en el currículum y luego ya hacer algo que se alinee un poquito más a lo que realmente queremos hacer. Ahora, platiquemos de su identidad de buena. Aunque en la película realmente no lo hablan como tal, es verdad que Andy se relaciona con el mundo desde esta mirada de ser la buena. Es la buena, la inteligente, la que no se vende, porque incluso hablando con los demás es como, ay, yo jamás caería en lo que caen estas chicas. A mí jamás me va a pasar eso, porque es una persona que pareciera que tiene muy claros sus valores y cómo quiere navegar en la vida. Sin embargo, aunque lo podemos tener muy en claro cuando no estamos dentro del contexto, una vez que estamos en él, nos damos cuenta de que seguir nuestros propios valores realmente es un reto. Ella llega a Runway diciendo, yo no soy una de ellas. Yo estoy de paso, incluso soy la chica auténtica que se ríe de todo esto. Esto no tiene nada que ver conmigo. Ahora, lo importante aquí es que ese rol de la chica buena suele ser una identidad bastante rígida. Y lo que pasa con esas identidades rígidas cuando
encontramos o cuando las encontramos en un contexto que de pronto las pone a prueba, no se flexibilizan. Lo que pasa con ese tipo de identidades súper rígidas es que o se rompen o se terminan volteando. Cuando una persona organiza su autoestima en torno a ser la buena, la inteligente, la organizada, la que no se vende, la diferente, esa identidad necesita constantemente compararse hacia abajo para poder sostenerse. Necesita un ellos que sean los superficiales, los vendidos, los huecos, los iguales. El problema es que ese sistema no aguanta cuando se te muestra algo que tú misma no querías ver. ¿Qué tal si hasta cierto punto yo soy igual a lo que no quiero ser igual? Tú también puedes ser cosas que juzgas en otros. Y cuando eso pasa, que a Andy le pasa, la identidad de ser buena no se reorganiza. Lo que pasa con ella es que completamente se desploma y entonces es cuando comienza a perderse a sí misma dentro de su trabajo como asistente. Ahora, había una ambición en Andy que ella no se atrevía a nombrar. Entendamos que Andy nunca tiene un problema de ambición. A ver, viene de ahí, estar en Runway es parte del plan. Entonces, no es que ella no quiera crecer, no es que no sea ambiciosa, justo sí lo es, incluso desde antes de estar en Runway. Pero su ambición está disfrazada de vocación. Repite mucho estos diálogos de quiero hacer algo que importe, quiero hacer algo que trascienda el mundo, quiero hacer algo que sea fascinante para los demás, quiero hacer algo que realmente deje huella. Pero, ¿qué hay detrás de eso que tal vez ella no puede nombrar por identificarse como la buena? Lo que ella quiere es algo súper humano, quiere destacar y quiere ser reconocida y eso lo queremos la mayoría, pero ella pareciera que por sus valores no se atreve a nombrarlo tal cual, entonces lo disfraza de vocación. Ahora, entra Runway donde el contexto es muy diferente, la ambición queda completamente al descubierto. Aquí lo que está en juego sí es ganar, sí es una competencia, sí es un quién da más para poder sostenerse en este lugar. Y entonces es ahí cuando su esquema interno realmente se rompe. Entonces yo no te diría que Andy se corrompe en Runway. Lo que yo creo es que Andy descubre en Runway una parte de ella misma que no encaja con la autoimagen que se había creado sobre su persona. Vamos con las primeras personas con las que ella choca, que serían Miranda y Nigel. Cuando Andy entra a Runway, ella llega y nos proyectan esto en la película vestida de una manera normal. Ella es una chica normal. Y vemos lo que eso representa en un lugar como Runway, ¿no? Realmente Emily la voltea a ver así como de, ¿y tú qué? Hasta con cierto desprecio. Y Miranda, mira, ni siquiera se molesta en voltearla a ver. Hay una escena en donde Andy se ríe de que están debatiendo entre dos cinturones de un color que aparentemente es igual. Y Miranda, y lo platicábamos en el episodio que hicimos sobre Miranda Presley, se toma el momento, el tiempo, a explicarle que no son iguales. Y le explica cómo es que incluso el suéter que ella trae puesto, el suéter que Andy trae puesto, fue elegido por alguien como Miranda, haciéndole saber que aunque ella cree que todo es sumamente superficial, hay todo un trasfondo en que se sigan usando o que se usen ciertas piezas. En esta escena me parece que Andy incluso lo pudo haber percibido como, pues yo ni sé qué estoy usando porque yo estoy fuera de la moda, a mí me interesan otras cosas. Y Miranda en esta escena le hace ver que realmente la moda eligió por ella. O sea, el suéter existe porque hubieron una serie de decisiones a nivel industrial de la moda que hicieron posible que ella estuviera usando el suéter en ese momento. Miranda entonces ahí le muestra a Andy que realmente esta idea que luego nos gusta tener de que yo soy única y diferente y no participo en esto, realmente es una ilusión. Y muy probablemente que su sensación de superioridad moral estaba basada en que no veía del todo el sistema en el que estaba apoyada. Y cuando alguien hace esto, entonces pasan dos cosas. O quieres darte la media vuelta y te vas, o quieres pertenecer al contexto que te lo mostró. Y Andy justamente se va a la segunda parte. Aquí es donde entra Nigel a ayudar a Andy porque Andy cree que Miranda la odia y que todo lo hace mal y entonces Nigel la ayuda y Nigel le dice, a ver, despierta, estás trabajando para una mujer que está siendo publicada en 5 continentes y le dice, y estás llorando porque te trata mal, despierta, ¿de qué crees que se trata esto? Esto no es solo una revista, esto es arte y le hace ver como todo el contexto para el que están trabajando. Y mira que si lo alineamos a la superioridad moral que nos muestra Andy, muy probablemente Nigel lo que le está reflejando es no te estás esforzando lo suficiente, lo que está pasando es que te estás refugiando es dentro de esa superioridad moral que tienes
para justificar el esfuerzo que estás poniendo en esto. Y ahí como que algo cambia en Andy. Yo considero que algo de lo que le estaba diciendo Nigel realmente la confrontó y entonces ella empieza a cambiar algunas cosas. A partir de ese momento, digamos que no más niñita tierna, no más niñita buena, y entonces Andy empieza a cambiarse y a transformarse completamente para poder adaptarse al ambiente. Ahora, ¿cómo pasamos de la auténtica, la que no quiere tener nada que ver con esto, a no tenía opción? Andy comienza a vestirse diferente, a súper a la moda, más profesional, se ve más elegante y le contesta a Miranda en cuanto le marca. O sea, parece que hasta su forma de trabajar se transformó totalmente. Entonces, lo que estamos viendo, aunque podríamos decir que solamente es un cambio de look, la realidad es que no. Estamos viendo a Andy adaptarse a un ambiente hostil en donde o se va o aprende a sobrevivir. Y entonces aquí es donde sucede algo llamado la sobreadaptación, que es lo que pasa cuando una persona, en lugar de poner límites claros en un ambiente exigente, se termina moldeando para poder cumplir con las exigencias del entorno. Y esto lo hacemos porque, claro, nuestro sistema decide que es muchísimo más sencillo cambiar nuestra eficacia que cambiar el contexto. Entonces decimos, bueno, pues a ver, ¿cómo me adapto a esto que está pasando? Y entonces, a ver, no podemos olvidarnos de que Miranda no es una jefa que constantemente esté dando retroalimentación positiva. Al contrario, es una persona que señala todo lo que no está pasando. Entonces, en la mente de Andy, el hecho de que no le diga nada es un súper gane. Ya son puntos a su favor, ya es algo que está siendo increíble. Entonces, ella lo que empieza a hacer es adelantarse a todas las necesidades de Miranda, tratar de prevenir cómo es que ella va a pensar para poderle dar exactamente lo que cree que Miranda quiere y necesita, incluso antes de que ella lo sepa. Como por ejemplo cuando le lleva el manuscrito a las gemelas para que se lo lleven en el tren cuando van a ver a su abuela. Miranda justamente le dice de que, ¿y el manuscrito? Ah, no, pues ya lo traen las niñas en el tren camino a ver a su abuela y que nada más se queda así. Bueno, eso se cuenta que es una fiesta, una celebración, un aplauso para Andy, porque generalmente se le está señalando todo lo que no es. Y aquí no se le está señalando nada y eso es un gane. Sin embargo, esto se vuelve adictivo, porque entonces ella constantemente está buscando esta misma reacción de Miranda en donde le recuerde a Andy que está haciendo las cosas bien sin siquiera decirlo. Es decir, ella ya aprendió a leer en Miranda su forma de decirle que las cosas están bien hechas. Hay una frasecita que luego, mientras va avanzando la película, vemos en Andy, que es la frase de no tenía opción. Lo vemos primero cuando llega tarde a la cena de cumpleaños de Nate, en donde igual no le dices que no tenía opción, no tenía para dónde hacerme, porque pues aceptó a ir a un compromiso de trabajo con Miranda que no estaba planeado cuando pues ya tenía el compromiso con su pareja. También sucede, por ejemplo, cuando acepta irse a París en lugar de Emily porque Emily se enferma. También ahí le dice a Emily no tenía opción. Entonces ella empieza a justificar las decisiones que no van con sus valores de la buena diciendo es que no tenía opción. Estaba de manos amarradas. Y a ver, no tenía opción es una frase que te permite seguir actuando o bueno, en contra incluso de tus propios valores. No tenía opción nos protege incluso en la forma del lenguaje, porque es un yo soy buena, pero pues en esto no tenía opción. Yo soy buena, yo soy todo esto que proyecte, que te digo que soy, pero hay algo que me está corrompiendo y yo no puedo ceder a ello. Entonces, de alguna manera, estamos soltando la responsabilidad que tenemos de sostener la persona que somos o que queremos ser. Y entonces, cada vez que nosotros decimos más y más y más, no tenía opción, no tenía opción, no tenía opción, le estamos entregando la responsabilidad de nuestros actos al ambiente, aunque realmente el ambiente no tenga la responsabilidad. Y así vamos cambiando y cambiando y cambiando hasta que llega un momento en donde ya no nos reconocemos. Tenemos también, claro, la traición a Emily. Miranda le anuncia a Andy que se la va a llevar a ella a París en lugar de a Emily porque Emily está enferma y pues luego la atropellaron. Entonces, esto se lo dice Miranda y le dice, y pues tú vas a avisarle a Emily. Andy durante toda la película ha sabido lo que París significa para Emily. Emily se ha estado matando en su trabajo, intentando sostener el orden para que nada se interfiera en sus planes de irse a París con Miranda la Semana de la Moda. Y entonces cuando Miranda le hace esta propuesta a Andy y ella le dice que sí, le dice incluso Miranda, si no aceptas, lo voy a tomar como falta de compromiso con tu trabajo. Esto Andy lo toma como una amenaza y entonces termina diciéndole que sí.
Y entonces de ahí vemos la escena de Emily en el hospital con Andy, en donde le dice, espero que tenga las piernas rotas, ¿sabes a dónde puedes ir? Al infierno. O sea, se empiezan a pelear ahí en el hospital porque pues a Emily le impresiona mucho que Andy haya tomado la oportunidad que era de ella. Y Andy le dice, es que no tenía opción. Y precisamente Emily le contesta, siempre hay opción y te hubiera dicho lo que te hubiera dicho, tú tenías que decirle que no. Y a ver, Andy llora, le pide perdón, pero pues se va a París, ¿no? Entonces, esto termina siendo que, de alguna manera, Andy traicione a Emily. Y es que en este punto, el sistema de valores y creencias de Andy, perdón, ya ha estado bastante manipulado en los que 6, 7 meses que lleva de sobreadaptación en su trabajo. Y es que cuando tú te repites por tanto tiempo que no tienes opción, que no tienes opción, que no tienes opción, se vuelve realidad. Porque entonces tu cerebro deja de pensar en qué otras opciones puedes generar. Porque dice, si no tienes opciones, entonces ¿para qué gasto energía pensando en qué opciones podríamos tomar distinto? Entonces, aunque lo vivamos como que estas cosas fueron inevitables, la realidad es que todo termina siendo una decisión. No decidir es una decisión. Decidir algo claramente es una decisión. Sentir que no tengo opción y decidir algo sigue siendo una decisión. Entonces, esto termina siendo que la capacidad, claro, de poner límites de Andy, no se sienta como una decisión moral, sino que es como estoy tratando de sobrevivir al entorno en el que estoy en este momento. Ahora, Andy pierde en paralelo a su novio y a su mejor amiga. Y no pasó de un día para otro, sino justamente de forma gradual. Ha estado llegando tarde, ha faltado a reuniones, ha faltado a cumpleaños. Entonces, esto va haciendo que poco a poco posiblemente los valores que sostenían la amistad pues ya no estuvieran presentes y entonces dejaran de hacer clic con ella. Incluso en el cumpleaños de Nate, que es cuando te digo que también dijo que no tenía opción porque acompañó a Miranda a un evento de trabajo, llega con un cupcake, con una velita así media derretida y Nate nada más la ve y ahí es cuando termina con ella la relación porque le dice la persona a la que le contestas todas las llamadas o con quien siempre estás teniendo llamadas o algo así, es tu relación. Que sean muy felices. Entonces, haciéndole alusión a que realmente ella ya no estaba presente en la relación de entre ellos dos, sino la relación que tiene con Miranda. Y aquí, a ver, no nos vamos a poner a debatir si Nate tenía razón o si no, si fue muy cruel con ella. Creo que al final también tú te puedes ir dando cuenta de si las cosas en tu relación están funcionando o no están funcionando, los valores de la persona siguen coincidiendo con los tuyos. Obviamente después de conversaciones y de intentar trabajarlo, pero también es bien importante que veamos qué está pasando en mi relación y qué no está pasando en mi relación para que podamos decidir si es un espacio en el que queremos continuar. Y es que tenemos que entender una cosa, cuando una persona se sobreadapta al ámbito laboral, entonces va revisando el peligro. ¿Qué va a pasar con mi novio? Se va a poner triste, pero pues digo, se va a poner triste, no me puede despedir. ¿Qué va a pasar con mi amiga? Pues sí, a lo mejor se enoja conmigo, pero no me va a despedir. Entonces vamos dándole prioridad a lo que creemos que va a tener un mayor impacto en nuestra vida si es que se destruye, que en este caso es mi relación con Miranda. Entonces se vuelve prioridad por el nivel de consecuencia que creo que tiene esa relación. Y también creo que hasta cierto punto, y es súper natural, Andy dejó de vincularse, bueno, terminó la relación con Nate y se alejó de Lily porque al mismo tiempo no tenía la energía para ellos. Entonces, esto también hace que los vínculos empiezan a preguntarse, oye, pues entonces, ¿qué lugar tenemos en tu vida si no tienes la energía para sostener el vínculo que hay? Cuando se van a la Semana de la Moda en París, pasan varias cosas. Andy descubre que Miranda sacrifica el puesto que le correspondía a Nigel en Runway para ella poderse quedar con su propio puesto. Y entonces esto le refleja a Andy la situación del entorno en el que está también. Miranda hace algo profundamente desleal con una persona que le ha sido leal por muchísimos años, que ha estado ahí para ella, que intenta entenderla, tenerle paciencia. Entonces, ¿qué habrá pasado con Andy en ese momento? Lo vemos en la película, reacciona con terror, reacciona muy confundida a lo que está pasando en ese momento. Y en la escena, en el carro, en donde están platicando ellas dos y que Miranda le dice, me recuerdas mucho a mí o veo mucho de mí en ti, ella le dice, no, no porque yo no haría lo que tú le hiciste a Nigel. Y entonces Miranda le dice, claro que sí, ya lo hiciste, se lo hiciste a Emily. Y entonces ahí es donde Andy le dice, yo no tenía opción. Y Miranda le dijo, claro que sí tenías opción. Y eso rompe con toda la ilusión de Andy porque entonces había pensado o se había sostenido mucho de la creencia que era distinta y ahí se da cuenta de que realmente no. Fue capaz de hacer lo mismo que los demás harían.
A esto le llamamos colapso de la autonarrativa protectora. Este cuento que yo me había contado sobre mi persona se desploma y entonces, ¿qué elijo creer sobre mí? ¿Qué queda? Y generalmente en ese tipo de colapso las personas tienen dos opciones. O se desmoronan completamente y tratan de hacer un cambio a lo que está sucediendo, o doblan la apuesta. Dicen, no, pues a ver, ya me causó mucho sufrimiento esto, pues ahora me sobreadapto. Cosa que probablemente hizo Miranda, pero Andy no decide lo mismo. Porque de ahí pasamos a la escena de la Fuente de la Concordia, me parece que es, y cuando avienta su celular. Esta escena se trata de que Andy va caminando por esta fuente, según yo, es la de la Concordia, pero no, o Concord o algo así. Pero va caminando por ahí, le suena el celular, es el celular de Miranda, y ella lo que hace es que lo avienta a la fuente. Si tú lo piensas, al menos lo que nos muestra la película, Andy realmente no renuncia bien, o sea, no lo habla con Miranda, no se despide de Emily, no habla con Nigel, simplemente se va. Entonces, de alguna manera, su forma de salir de esta situación es la evasión de lo que está sucediendo. Andy no salió del runway porque hubiera resuelto su patrón necesariamente. Habrá que ver en El Diablo Viste a la Moda 2. Salió del runway porque no podía seguir sosteniendo la disonancia o la diferencia que había entre quién era y quién ella quería ser o se había contado que era. Y la única manera que encontró en ese momento de cortar con esa disonancia fue irse y no volver. Y esto a mí me parece muy importante reconocerlo porque muchas personas también se salen así de sus propios espacios, ¿no? De una relación, de un trabajo, simplemente huyendo de ese lugar, yéndose de este espacio que le representó un patrón que no te gustó, pero que no necesariamente trabajaron aquello que vieron en esos espacios que no les gustó de sí mismos. No sé muy bien de qué se va a tratar El Diablo Viste a la Moda 2, pero estuve viendo algunas entrevistas y justamente Anne Hathaway en uno de los press tours dice, Andy está entrando en su poder. Y ahora trata a las personas con cuidado y gentileza, quizá como un antídoto a la forma en la que la trataron a ella. Entonces puede ser que veamos que ya resolvió el patrón, a lo mejor no vimos cómo ni en dónde, pero puede ser que la veamos distinta en El Diablo Viste a la Moda 2. Que también cabe mencionar que han pasado 20 años, entonces no es la misma chica de 23 años que estaba trabajando como asistente. Ahora tiene 43 años y me parece que entra como editora de features, una cosa así. Entonces, si Andy realmente lo trabajó durante estos 20 años, lo más probable es que si regresa a Runway en El Diablo Viste a la Moda 2, entonces va a ser como reafirmar que puede regresar a este tipo de espacios y que puede sostenerse a sí misma entre sus valores y la persona que quiere ser. Pero si no lo ha trabajado, lo más probable es que pase algo muy similar en El Diablo Viste a la Moda 2, entonces habría que ver. Así que, con la información que tenemos de la primera película, vamos a hacer ahora nuestra formulación clínica. Nos vamos a imaginar que el motivo de consulta de Andy, si la tuviéramos aquí, es que nos está diciendo que está ingresando a un trabajo en este momento, que hace unos años tuvo un trabajo muy exigente, un trabajo que la confrontó muchísimo personalmente, y hoy está en un trabajo que pareciera que la está poniendo en la misma situación. Y entonces esto nos reflejaría que precisamente pudo salir de ese momento, pudo salir de esa escena, de ese trabajo, pero que no necesariamente hizo el trabajo interno que se requiere para poder estar en contextos similares y no repetir el mismo patrón. Entonces, si tuviéramos que formular las creencias o el caso de Andy en pocas palabras, sería que aprendió muy pronto que ser buena le ganaba a ella el amor, ser valorada, ser reconocida y sobre todo ser aceptada. Y ella construyó toda su identidad en torno a esta estrategia. Cuando un ambiente exigente le ofreció recompensa por una versión distinta de sí misma, una versión que era más eficiente, más complaciente, mucho más movida, Andy realmente decidió pagar el costo sin importar cuánto fuera a ser. Y esto es porque su sistema nunca aprendió que decir que no también era una manera de navegar los entornos en los que nos podamos presentar. Ahora, ¿cuáles son sus factores predisponentes? Número 1, la identidad temprana de ser la chica buena. Andy creció, según lo que nos refiere a la película, siendo la niña buena, la niña aplicada en todos los sentidos. La estudiante de honores, la que no daba problemas, la que siempre estuvo presente, muy familiar, una relación bastante estable, ella muy estable, inteligente, responsable. Y esta identidad, la realidad es que se construye a base de muchísimo reforzamiento positivo.
la familia, la sociedad, el contexto nos va diciendo wow por sostener todo lo que sostenemos y por ser ese tipo de personas. Entonces, por todos lados está recibiendo estrellitas de lo bien que lo está haciendo. Incluso Nigel en algún momento le dice, estás esperando tener una estrellita cuando este ya no es el lugar para obtenerlas. Pero este refuerzo nos enseña algo bastante engañoso. Tu valor depende de que tanto cumplas las expectativas externas. Y pues imagínate lo que pasa cuando alguien así entra en un entorno con expectativas muy poco humanas. El sistema automáticamente siente que necesita cumplirlas sin importar el costo. Predisponente número 2, la ambición no integrada. Andy quiere destacar, quiere lograr cosas, quiere ser reconocida, pero le ha costado mucho saber qué es lo que realmente significa ambición para ella. Y parece que la idea que probablemente tenga de ambición no se alinea a la niña buena. Entonces parece estar muy confundida también en el contexto o en el concepto, que ella tenga de ambición. Andy no tiene un mapa interno de qué es lo que quiere sentir y cómo va a saber que está triunfando a nivel interno. Entonces esto hace que pueda explorar muchísimas opciones que incluso se salgan de sus propios valores. Predisponente número 3, poca práctica con el conflicto interpersonal. Andy no es alguien con experiencia diciendo que no. Entonces lo más probable es que en todas sus relaciones se había estado adaptando a las necesidades de los demás todo el tiempo. Entonces esto hace que realmente no tenga mucha experiencia solucionando conflictos, porque cuando una persona se adapta tanto, generalmente el otro no tiene conflicto contigo. ¿Por qué? Porque es fácil estar conmigo porque siempre me voy a estar acomodando a lo que tú necesites. Ahora, ¿cuáles son algunos de sus factores precipitantes? El número 1 es un ambiente laboral de alta exigencia, bastante abusivo, porque pues es el que la confronta con el deber ser, con cómo va a sostener todo lo que ella dice ser dentro de un ambiente como este. Entonces este es un factor predisponente porque es el primerito que le abre los ojos. Y otro factor predisponente sería la presión de pertenencia social, porque ella quiere pertenecer, pero para pertenecer tiene que modificarse. Y como no tiene una brújula clara para afrontar este ambiente, entonces lo hace, porque al final lo que ella quiere sentir es pertenencia. Ahora, ¿qué hace que se mantengan estas conductas? La frase que utiliza de no tenía opción, porque entonces deja de ser responsable de sus propias acciones y nunca evalúa si lo que está haciendo realmente va con ella o no. El segundo es el refuerzo positivo del entorno, porque claro, si constantemente estoy recibiendo estas medallitas, a lo mejor de Nigel, que me está diciendo que lo estoy haciendo mejor, cuando le dice que se ve mucho mejor porque eligió un traje, me parece que trae y se ve súper bien, entonces Nigel como que le da una vuelta, esos pequeños como alimentitos que le da, esas estrellitas, Miranda no juzgándola, cosas así, son las que hace que ella quiera más de ese tipo de retroalimentación. Y lo otro que hace que esto se mantenga es la falta de espacio para procesarlo. Ella siempre está ocupada, entonces no ha tenido realmente espacios y probablemente no ha querido tampoco hacerse espacios para reflexionar sobre todo lo que está sintiendo, pensando y sobre lo que está sucediendo con ella misma. Entonces, ¿cuál sería el plan de tratamiento con Andy? Primero, no le vamos a reforzar la narrativa, o sea, no le vamos a decir, no hombre, sí, se escucha que tu jefa era súper malvada, qué bueno que te saliste de ahí, no, sí era lo mejor que podías hacer por ti, no vamos a hacer eso. Porque eso, a ver si le va a dar un alivio momentáneo, pero le va a quitar de nuevo la responsabilidad de cómo es que ella formó parte de ese entorno también. Y entonces lo que va a pasar es que le seguimos quitando la responsabilidad, le seguimos haciendo así a Andy y entonces no va a tomar responsabilidad, va a repetir el patrón y pues todo va a continuar realmente igual. Digamos que ella nos cuenta toda esta historia, muy probablemente lo que le diría es que es válido todo lo que vivió, que lamento mucho que haya sido así de impactante para ella, que la haya confrontado de tantas maneras y hacerle ver que la decisión de irse fue suya, que las decisiones que tomó dentro de ese contexto fueron suyas y que completamente le corresponden y que eso no es algo malo, sino que le enseña en dónde estaba ella en ese momento y a partir de eso también puede tomar decisiones de qué quiere repetir y qué no quiere repetir. También tendríamos que trabajar la psicoeducación sobre su patrón. Yo le presentaría 3 marcos. Número 1, el modelo de la sobreadaptación. Le mostraría cómo es que paso a paso se fue construyendo, cómo pasó de ser una persona que no quería en absoluto pertenecer a ese contexto o en la manera en la que a ella se le reflejaba ese contexto y cómo terminó siendo también una más del mismo espacio. Y esto no es para justificarle cómo llegó aquí, sino precisamente para que se haga responsable, que ella vea cuáles son sus señales de que está cayendo en la sobreadaptación para que pueda elegir a tiempo
actuar distinto. Número 2, la haría consciente del ciclo de la complacencia. Platicarle cómo es que habían ciertos reforzadores alrededor de ella y cómo es que la complacencia la hacía sentir a salvo hasta cierto punto. Entonces, su manera de sostenerse en este ambiente había sido constantemente complaciendo al otro. El ciclo de la complacencia es muy sencillo. Hay una situación, por ejemplo, alguien me pide algo, hay un pensamiento, si digo que no, voy a defraudar, o me van a rechazar, o voy a fallar, o voy a hacer la mala, como le quieras poner. Hay una emoción que puede ser ansiedad o culpa anticipada y hay una conducta. Digo que sí. Y la consecuencia inmediata va a ser el alivio que experimente. Pero las consecuencias a largo plazo es que hay muchísimo agotamiento, resentimiento y también pérdida de identidad. Porque ya solo digo que sí por protegerme, pero realmente no estoy conectando con las cosas que estoy haciendo. Esto se lo dibujaría en una sesión para que ella vea que ella no es así, sino que las decisiones que está tomando están haciendo que este comportamiento salga de manera muy automática. Y le preguntaría cómo cree que esto se podría ver en un nuevo trabajo, cómo podría empezar la colita de empezar a reaccionar de la misma manera. Y 3, le explicaría la diferencia entre valor y conducta. Si Andy me dice, es que yo soy buena persona, le voy a decir, mira, vamos a separar las dos cosas. Tus valores, que es lo que tú quieres ser, y tus conductas, que es lo que tú haces. A veces, estas dos listas no coinciden. Y eso no significa que no seas una buena persona tampoco. Significa que estás en un periodo en donde tus conductas no están sirviendo o no están alineadas a tus valores. Esto a Andy la va a bajar un poquito del juicio que puede traer hacia ella misma y hacia el contexto, porque le permite separar he hecho cosas que no me representan de soy alguien que no me representa. O sea, uno es identidad y otro es conducta que puedes transformar. La siguiente, del lado de terapia de aceptación y compromiso, sería clarificar sus valores. A ver, desde ACT sabemos que el problema no es lo que sentimos. El problema es cuando nuestras conductas dejan de estar al servicio de lo que valoramos, de lo que es importante para nosotros. Entonces, el primer trabajo no es necesariamente controlar emociones, sino que ella se conteste a sí misma, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de persona no quisiera volver a ser? ¿Qué quiero lograr con mis vínculos, con mi trabajo, con mis relaciones, con mi tiempo conmigo misma? ¿Quién quiero ser? Y esto nos va a llevar también a evaluar, oye Andy, cuando llegas a este nuevo trabajo en donde te da miedo que se repita el ciclo, ¿cómo te gustaría poder actuar distinto? ¿Quién te gustaría ser ante la adversidad de tener que poner a prueba tus valores para poder adaptarte al entorno? Entonces, yo lo que le pediría es que liste unos 10 valores, los más importantes para su vida. Puede ser conexión, empatía, honestidad, autenticidad, responsabilidad, organización, los que ella quiera. Y que del 1 al 10 me marque cada uno qué tan presentes realmente están en su vida, es decir, qué tanto realmente los vive. Esto justamente le va a ayudar a ver la disonancia entre los valores que quisiera que estén presentes y lo que quiero practicar en mi vida y lo que realmente practico. Porque a lo mejor ella podría poner en número 1 lealtad, ¿no? En El Diablo Viste a la Moda 1, pero luego vemos que sus conductas realmente no se alinean a eso en el momento en el que no respeta los tiempos de sus amigos o de su pareja. También necesitaríamos trabajar con la difusión cognitiva. Hay que desarmar esa frasecita que trae de que no tenía opción. La fusión cognitiva es cuando confundimos pensamientos con realidad o con identidad incluso. Y la difusión es separar precisamente esto es un pensamiento, esto es un hecho. Esto es un pensamiento, esta es mi identidad. Entonces le diría, a ver, dame 5 situaciones en donde tú hayas dicho no tenía opción. Y vamos a platicar una por una. ¿Realmente era que no tenías opción o las opciones que tenías en ese momento se sentían como inaceptables? Esto nos va a ayudar mucho también a que Andy haga la separación entre, a ver, una cosa es realmente no tener opción y otra cosa es posiblemente lo que quise interpretar de eso, porque no es que no hubiera opción, es que había opciones, pero las opciones me parecían terribles o no estaba lista para tomarlas. Y esto nos va a ayudar porque va a recuperar responsabilidad de sí misma y de sus decisiones. Esto nos va a ayudar mucho porque en un siguiente trabajo, si ella empieza a sentir esto mismo, en lugar de decirse a sí misma, no tengo opción, es un sí tengo opciones, son incómodas, pero las opciones se alinean más con mis valores que no hacer nada, ahí va a encontrar muchas respuestas. Ahora, también tendríamos que hacer un entrenamiento en límites, porque tenemos que enseñarle a decir que no cuando quiere decir que no y sí cuando quiere decir que sí también, no todo es no. Le diría que hiciéramos como pequeños experimentos conductuales. Por ejemplo, esta semana vas a decir que no a cosas pequeñas, de muy bajo costo, pero para que veas cómo se siente esa palabra en ti, cómo se siente el negar algo, cómo lidias con la posible incomodidad que pueda tener la otra persona, pero que se descubra a sí misma en el no o en el límite.
y después ya le iríamos subiendo un poquito más de nivel. Esto es muy importante porque luego no entendemos que no nos vamos a sentir primero a gusto con el no y luego lo vamos a empezar a decir, sino que tenemos que empezar a decir que no y luego nos vamos a sentir un poquito más a gusto diciéndolo, pero porque sabemos que no viene precisamente desde un lugar de rechazo o querer lastimar al otro, sino que viene desde un lugar de que es un no que me alinea a mis valores, no un no que necesariamente me aleje de ti. También trabajaría ese rol que trae de la chica buena, porque no sé, fíjate que no sé si se ha heredado. Ella trae algo que le llamamos esquema de subyugación, que quiere decir que ella considera que sus necesidades importan menos que las de los demás y que si las pone por delante muy probablemente va a generar conflicto, abandono, etc. Y trae un esquema de autosacrificio también, en donde ella considera que su función es cuidar a otros, sostener a otros y anteponer a otros, y que cuando lo hace entonces es una buena persona. No necesariamente lo hace por el otro el 100%, sino que también lo hace para poder sostener esta etiqueta de sí misma. Entonces haríamos ejercicios, por ejemplo, de imaginería, en donde ella pueda pensar en sí misma como una niña más chiquita y que empecemos a pensar desde cuándo se compró ese rol de la niña buena, por qué lo empezó a hacer, de qué le funcionaba en ese momento, cómo lo hacía funcionar en ese momento y qué cosas está tratando de hacer en su vida adulta con base en este esquema que trae cargando, que hoy tal vez ya no le está funcionando como le funciona en la niñez, porque ahora lo que tiene que sostener es mucho más grande. Entonces, de esta manera, ella se va a poder explicar a sí misma: entiendo que en algún punto aprendí esto y que lo sostuve y que hasta cierto punto fue funcional, pero hoy estoy intentando practicar cosas distintas en mi vida porque hoy la herramienta que siempre había utilizado no me es tan funcional. Y también integraría con ella lo que es la ambición y lo que es bondad. El trabajo con Andy no es sola, o el problema con Andy, mejor dicho, no es solamente que se haya sobreadaptado todo este tiempo, sino que realmente no tenía claridad entre cuál es el límite de la bondad y cuál es el límite de la ambición y cómo es que ambas pueden coexistir. Entonces, cuando le preguntábamos hace rato: oye, Andy, a ver, en un nuevo trabajo en donde también te expongas a esta parte en donde quieras seguir creciendo, quieras seguir escalando, ¿qué persona quieres ser ante el éxito? ¿Qué persona quieres ser cuando existe la oportunidad de tal vez competir por un espacio en contra de otra persona? ¿O qué persona quieres ser cuando se abre una oportunidad laboral en donde puede salir alguien lastimado? ¿Qué quieres priorizar en las distintas decisiones que podrías llegar a tomar en tu camino laboral? Que ella vea que puede sostener al mismo tiempo ser una persona ética y ser una persona ambiciosa. Preguntarle qué tipo de jefa quieres ser tú, qué tipo de profesional quieres ser tú. Si no le copiaras a Miranda, pero tampoco la rechazaras, ¿qué tomarías de ella y qué quisieras construir que se siente propio? Cuando Andy se pueda responder esta pregunta, entonces ya no vamos a tener a alguien que es tan vulnerable a sobreadaptarse, porque ahora tiene claridad de lo que quiere construir, de cómo lo quiere construir, incluso a través de los obstáculos que se le puedan presentar. Ahora sí, tengo algunas preguntas para ti que también la haría Andy, pero que ya sabes que me encanta decirte que son para ti también. Quiero que hagamos conciencia de cómo muchos de nosotros nos hemos perdido en nuestras propias dinámicas, rutinas, trabajos, relaciones, tratando de sobreadaptarnos a ambientes en los que sentimos que no podemos escapar, que no tenemos opción o que, mejor dicho, no nos gusta la opción de salirnos porque también es incómodo. O incluso porque en ocasiones sí, no es posible. Entonces, primera pregunta: ¿cuántas veces en lo que va de este año, mira, te has dicho no tenía opción cuando sí la tenías, pero te daba miedo tomarla? Si mañana dejaras ese contexto en el que más te sobreadaptas, que puede ser un vínculo, una relación, un trabajo, lo que sea, ¿quién serías? ¿Qué pasaría contigo? Esto te lo pregunto porque es importante que tu vida no dependa únicamente de los roles que estás interpretando a tu alrededor. Y por último, si tu versión de hace 5 años te viera hoy, ¿le gustaría lo que ve? Esto es para que tú observes si de pronto han habido algunas situaciones en donde has traicionado tus valores o bien ha pasado pero te ha gustado la manera en la que lo has manejado. Queremos saber qué tan alineada, qué tan alineado vives actualmente a lo que es importante para ti, a tus propios valores. Quiero que de este episodio te lleves redefinir qué es ser buena persona, porque ser buena persona no es no poner límites, no es no descansar, no es alinearte o acomodarte o sobreadaptarte a lo que el otro espere de ti. Ser buena persona es actuar conforme a tus valores, y esa buena persona también se equivoca, pero también incluso ante la equivocación reacciona de acuerdo a sus valores y a lo que es importante para ella. Entonces, quiero que te lleves esto de esta sesión que
tuvimos el día de hoy con Andy Sachs, porque creo que es muy importante que lo evaluemos en nuestra propia vida. Siempre van a haber distintas situaciones que nos van a alejar del caminito de lo que siempre dijimos que queríamos ser y que nos acerquen al camino de lo que dijimos que nunca seríamos. Entonces, lo importante es verlo a tiempo o verlo cuando tengas la oportunidad de verlo, tal vez fue con este video, para que puedas tomar acciones para redirigirte a lo que realmente quieres construir. A veces nos la pasamos tanto produciendo y construyendo y estando como en lo que tengo que sobrevivir todos los días que se me olvidaron mis valores, se me olvidó quién soy, se me olvidó dónde voy. Entonces, detenerte un ratito para cuestionarte quién eres y si realmente lo que estás haciendo te está llevando hacia lo que quieres construir y es importante para ti, es muy valioso para no perdernos en la rutina, en el trabajo o en la escalera corporativa o en las relaciones o en lo que sea que hoy seas capaz de perderte. Ser buena persona también implica aceptar el espacio que ocupas en este mundo y responsabilizarte de que el espacio que ocupes sea un espacio bien utilizado. Y esto no quiere decir que hagas un montón de cosas, sino bien utilizado referente a alineado a valores, alineado a lo que necesitas tú, a lo que necesita el mundo. Y no que vayas a resolverle los problemas al mundo, pero sí que sea un espacio en donde aceptes que tus acciones tienen consecuencias, incluso cuando no decides algo. Entonces, esto nos ayuda a vivir en un mundo con mayor agencia de que lo que hacemos y lo que construimos importa. Me da muchísimo gusto que hayas estado en este episodio conmigo. Ya sabes que si te identificaste con este episodio, en plenamente mayo estamos trabajando temas súper alineados a Andy y a Miranda Presley. Entonces te voy a dejar por aquí el calendario de este mes para que vayas y te inscribas en la membresía. Te va a gustar muchísimo. Todos los meses cambiamos los temas. Entonces aprovecha ahorita en mayo que estamos viendo todos estos temas que tienen que ver con quiénes somos en la calma, quiénes somos cuando no estamos produciendo, cuando no estamos tratando de actuar un rol para los demás o cuando no estoy tan fija, tan fijo en ser esta persona que creo que debo de ser. Te invitamos, la verdad es que es un espacio precioso, lleva siendo mi espacio seguro por varios meses, el de varias personas también y les encanta. Entonces te dejo por aquí la información y te dejo también aquí abajo el link de registro y no olvides también suscribirte en www.myhealthymindproject.com. Te metes a la página web, le das hasta abajo y vas a encontrar una cajita rosa. Ahí me puedes dejar tu correo y, por ejemplo, te van a llegar actividades, te van a llegar calendarios de los distintos eventos que tenemos por acá y también te van a llegar las actividades que salen un día después del episodio de Mente en Pausa los martes. Entonces ve y regístrate, es un gran medio de comunicación y no olvides también dejarme qué personaje te gustaría que revisáramos a la próxima. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.